tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Observa este tiempo, es cuando más fuerte Dios quiere obrar. Él está buscando gente que anhele al mundo impactar. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Algo grande vendrá. Haber disfrutado de este hermoso tiempo de adoración. Vamos a ahondar en la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy importante y es un tema muy especial, amada iglesia, amigo que me oyes, que quieres encontrar en la palabra de Dios esos principios que nos permitan ser emprendedores.
Gracias por estar aquí, gracias por soñar, gracias por creer que Dios puede bendecir tu empresa, que Dios puede bendecir tu vida, que Dios te puede dar negocio, que Dios puede hacerte cumplir esos sueños y convertirlos en realidad. Así que gracias por estar acá y bienvenido a este tiempo. Te quiero invitar también para que si no te has suscrito a nuestro canal lo hagas. Suscríbete a nuestro canal para que así te estén llegando las notificaciones cada vez que tengamos algo nuevo. Y también para que des a conocer estas charlas, estos temas, que estoy seguro que de pronto los hemos escuchado, pero que a la luz de la palabra de Dios se pueden profundizar más en nuestro corazón y pueden dar un fruto especial en todo aquello que nosotros emprendamos. Así que vamos a ir a la palabra. Quiero invitarles a un hermoso texto que está allí en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Y nos narra la historia, nos narra el tiempo del sitio de Samaria. Nos narra el tiempo de una de las más grandes crisis que vivió una población allí apartada cerca de Jerusalén, que se conocía como Samaria. Y la palabra dice de la siguiente manera, segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 24. Dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, el rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te podré salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Y ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámosnoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Dice allí: el día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámosnoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Amén y amén. Evidentemente estamos hablando y estamos tratando un tema y un texto un poco difícil de aceptar en nuestra mente humana en los tiempos modernos. Para aquellos que estamos en esta nueva generación, tenemos a veces por sentado que la palabra canibalismo no existe. Tenemos a veces por sentado que que esa palabra de canibalismo ya era algo que pasó en la historia y que fue un mal momento de la historia de la sociedad. Y curiosamente, cuando hablamos de canibalismo, a veces tendemos solamente a asimilarlo a ese tipo de culturas indígenas que tenían un profundo desconocimiento del valor del ser humano, que estaban allí aisladas en las montañas, en las selvas, y que al no tener más recursos, pues se comían a otros seres humanos que quizás no pertenecían a su misma etnia, cultura o sociedad. Pero aquí en la palabra de Dios nos está hablando de un tiempo de canibalismo un poco fuerte, un tiempo de canibalismo en medio de una sociedad en su tiempo un tanto desarrollada, en su tiempo un tanto racional y en su tiempo un tanto conocedora de la importancia y del valor del ser humano. Pero la Escritura nos está mostrando un canibalismo que se presentó en un momento de crisis. Aquí la palabra de Dios nos muestra que en aquellos tiempos, en los tiempos de Eliseo, del profeta Eliseo, Samaria, que de hecho pertenecía al pueblo de Dios, estaba siendo invadida por ejércitos enemigos y era invadida por los dice aquí, lo mismo acá por la palabra, por los sirios. Cayó en tal posición y cayó en tal mal situación financiera, económica y social que quedó sitiada. ¿Qué significaba el estar sitiados en aquellos tiempos? Que de alguna manera se estaban quedando sin alguna salida, sin alguna probable salida para salir de una crisis. Cuando estamos hablando de esto, quiero decirte, amigo y hermano que me oyes, que la ciudad estaba de alguna manera, y me disculpas las comillas, estaba de alguna manera destinada a ir de mal en peor. Cuando eso sucedió, el pueblo empezó a decaer, que todo lo que se rodeaba o todo lo que de alguna manera el pueblo necesitaba no llegaba. El sitio no permitía, dice allí la Escritura, no permitía ni que llegara gente, ni llegaran cosas, ni mucho menos que salieran.
El sitio de aquella ciudad por causa del ejército de Siria impedía de que llegaran alimentos, impedía de que llegaran provisiones, impedía que llegaran los recursos necesarios para poder ser una sociedad normal, pero también impedía que aquellos que estaban en Samaria pudieran salir y encontrar los recursos que en su sociedad y en su casa necesitaban. En pocas palabras, no podían de alguna manera comprar lo que necesitaban, pero tampoco podían salir a buscarlo producto del sitio que aquel ejército contrario les tenía. Así que el pueblo empezó a vivir una circunstancia difícil a tal punto que empezaron a consumir todos sus recursos, porque como no llegaban más recursos, pero tampoco podían salir, tuvieron que comer hasta lo máximo que tenían. A un punto tal de que los recursos se acabaron, que los recursos literalmente quedaron en ceros y el único recurso que había era lo que tradicionalmente no se tenía considerado como un recurso o como un medio o un elemento de subsistencia normal. Cuando hablo de esto, quiero decir que Samaria se vio en la penosa necesidad de que se quedó sin alimentos, a tal punto que tuvieron que empezar a comerse seres humanos. Muchos pensarían que es un cuento, que no, es una realidad que vivió el pueblo por medio de una crisis, y aquí la palabra nos está mostrando de una mujer que en su momento se acercó al rey de Samaria y le dijo: sálvanos porque la situación está tan difícil que nos estamos comiendo los hijos. Y quiero decirte que era tal la crisis de aquella nación que el pueblo entró en tal déficit financiero, tenía tanta necesidad financiera, no solamente tenían ruinas, sino estaban sumergidos en una profunda necesidad que muchos optaron por acabar con su descendencia. Quizás hoy a nuestra mente humana eso no nos cabe, no nos entra, pero de alguna manera muy especial el pueblo lo vivió a causa de un enemigo que quería sitiarlos para de esa manera poder debilitarlos y poder obtener la victoria sobre ese pueblo, sabiéndolos que debilitándolos, que acabándolos entre ellos mismos, les quedaría mucho más fácil economizar recursos para poder hacer una invasión exitosa si toman a un pueblo pobre, si toman a un pueblo débil, si toman a un pueblo literalmente dándose por fracaso, rindiéndose ante el sitio del enemigo, pues iban a economizar mayores recursos que si invertían todo una gran estrategia militar para poder invadir Samaria. Lo más fácil era sitiarles y que entre ellos mismos se destruyeran y llegaran al colapso por la situación. Pues en esa situación, amigo y hermano que me oyes, que vivió el pueblo de Samaria, se encontró algo bien especial. Y es que lo que normalmente no estaban acostumbrados a hacer, empezó a tomar valor. Aquello que no estaban acostumbrados. Y hoy vamos a aprender dos principios importantes para nosotros que queremos emprender, que queremos crecer en esto del emprendimiento. Hoy vamos a aprender dos principios importantes de lo que se puede hacer o no hacer en medio de una crisis, en medio de una sociedad en decadencia, en medio de una sociedad económicamente débil. Y es justamente eso. Allí el pueblo estaba en las peores condiciones y lo que normalmente no consideraban como un elemento y como un alimento mejor, empezó a dar forma. Quiero decirte que para aquellos tiempos de Samaria, el asno estaba considerado, de acuerdo a la ley mosaica, como un animal inmundo. Estaba considerado como un animal impuro, donde en los 5 sentidos y dentro de la manera racional nadie se atrevía a comer nada de asno, porque dentro de la ley mosaica era un animal al que el Señor había prohibido que comieran. Pero en ese instante y en esos momentos, el asno se convirtió en un alimento, se convirtió en un recurso de subsistencia, se convirtió no solamente de subsistencia, sino de sobrevivencia. Cuando hablamos de este tipo de cosas, a veces uno podría cerrar sus ojos y decir: Dios, ¿hasta dónde hemos caído? Pero la
la situación, las crisis que viven las sociedades a veces nos llevan a cambiar por muchas razones nuestros hábitos y nuestras costumbres, a tal punto que nos pueden sumergir en una gran cantidad de cosas, en cosas que nunca lo imaginamos y que nunca lo pudimos creer posibles. El pueblo de Dios jamás se consideró posible comerse una cabeza de asno. Primero porque el asno era un animal que lo utilizaban de manera muy fuerte para la carga, lo utilizaban de una manera muy importante para poder desarrollar su actividad financiera, económica. Era un animal de transporte y también de carga, así que lo último que tenían para poderse comer era un asno. Estarían también acabando con otra herramienta y con otro mecanismo de utilidad en medio de la sociedad de la época. Pero llegó tal la crisis a que el asno dejó de ser visto como un animal de carga y como un animal de transporte a ser como un animal comestible. El problema no está en que la sociedad cayó en ello, porque en medio de una sociedad hemos visto cosas más profundas. Latinoamérica hace unos años atrás se enfrentó con una circunstancia importante, y es que quiero hablar, por ejemplo, de algo que sucedió hace unos años en medio de los Andes latinoamericanos, y es que un avión que llevaba un equipo de deportistas uruguayos se estrelló allí en la montaña de los Andes, a tal punto que los sobrevivientes tuvieron que comer las carnes de aquellos compañeros del equipo que habían muerto. Por tanto, el canibalismo no solamente quedó para aquellas épocas de las culturas indígenas y alejadas de una civilización normal, sino que también el canibalismo se hizo presente en medio de la crisis, en medio de la sociedad. Entonces, el canibalismo que hoy estamos experimentando y que hoy estamos viendo aquí, lo que estaba viviendo Samaria, pues en aquellos momentos podría ser bastante fuerte, pero antes de llegar al canibalismo llegaron a explorar otras fuentes de recursos que para aquel entonces eran consideradas otra cosa. Entonces, vuelvo y reitero, para aquellos hombres de la época, el animal, el asno, era considerado un animal de carga y un animal de transporte, y por la ley mosaica, lejos de ser considerado alimento. Pero sabe, amada iglesia y amigo que me oyes, que tristemente la crisis fue tan profunda que este animal pasó a ser un alimento. Pasó a venderse sus carnes y pasó a venderse sus comidas para poder subsistir. El asunto no está solamente en que hayan comido un alimento, sino que la última parte, aquello del asno, era lo que jamás la gente se comía. La gente prefería comer de pronto las carnes de un animal, pero aquello que era considerado como la cabeza, eso era dado o a los animales, o era colocado para que las aves del campo vinieran y comieran, y los animales de carroña vinieran y limpiaran con la impureza. No solamente el asno era un animal impuro, sino que la cabeza del asno era algo o la cabeza mejor de los animales, era algo que propiamente la gente no se comía. La gente se comía las vísceras, se comían las carnes normales, se comían la piel, la utilizaban para otras especialidades de la sociedad, para otras áreas de la vida y de la necesidad diaria, pero quiero decirte que lo último que alguien se comía en aquellos tiempos era la cabeza. Entonces, en muchas oportunidades dejaban las cabezas para que los animales carroñeros vinieran, y de esa manera no solamente alimentaban a la carroña, sino que también limpiaban su entorno de todo aquello que el hombre no se iba a consumir. Pero aquí encontramos, la crisis era tan fuerte que hasta la cabeza de los asnos era alimento. El problema tampoco queda allí, amado amigo y amiga y amada iglesia, sino que el asno llegó a tener un valor que yo estoy seguro que tú no pagarías por eso. El asno era tal la necesidad. El problema de Samaria no era, escúchame esto, no era solo que estuvieran sitiados. El problema era que tenían recursos, pero lamentablemente no tenían cómo utilizarlos para adquirir los bienes y servicios que necesitaban. Por tanto, de nada les servía tener dinero si no tenían que comprar. Esa circunstancia de tener una economía un tanto
inutilizada, si me permites la expresión, llevó a eso, a que el asno no solamente se convirtiera en un animal de consumo, sino que su cabeza dejara de ser la comida de la carroña y de llegar a ser un producto comercial. El primer principio que Dios quiere enseñarnos, amados emprendedores, es que en medio de las crisis, tú y yo podemos de alguna manera, guiados por Dios, encontrar un uso particular a algo que hasta el momento no se ha considerado como necesidad. Todos los productos que hoy vemos, todo. Me voy a salir un momento del contexto de la escritura para poder traer esto a la sociedad de hoy. Y es decirte que todo lo que en aquellos momentos el asno no era considerado un alimento, el asno ni mucho menos su cabeza era considerado un producto de primera necesidad, pero la crisis llevó a que la gente tuviera que comerlo porque no había nada más. Ahora, esa no es una realidad solamente de los tiempos bíblicos, sino que ha sido una realidad en el latir diario de la humanidad. Nada de lo que hoy vemos era considerado un tiempo atrás una necesidad. Nada de lo que hoy tenemos en algún momento de la vida, que para hoy es tan vital y que para hoy es tan importante, en algún momento no se consideraba útil. Hoy, por ejemplo, quiero mencionarte, la gran mayoría de seres humanos utilizamos un reloj, sea en la muñeca, sea en la sala, sea en el cuarto, sea en la iglesia, sea en el celular. Pero el reloj, hace muchos años atrás, era algo que no se consideraba importante. La gente, escúchame esto, para poder conocer el estado del día, solo les bastaba mirar al cielo, colocar un palo clavado dentro de la tierra y de esa manera mirar la proyección de la sombra y saber en qué medida iba el día. Pero hoy, curiosamente, el conocer el reloj, el conocer la hora, en el saber cómo vamos de tiempo, se ha convertido en una necesidad. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque en medio del emprendimiento, Dios quiere que tú y yo podamos llegar y encontrarnos aquello que quizás para este momento no puede ser una posible necesidad, pero que sí se convierta en algo de vital importancia para la sociedad futura. Quiero decirte, todo lo que hoy vemos, en ese entonces, en el tiempo de la palabra, era la cabeza de asno, nadie se la comía, pero a alguien se le ocurrió, digo, bueno, nos vamos a morir de hambre. Nos vamos a morir de hambre, yo vendo el asno. Y muchos dirían, uy, no, pero ¿qué va a hacer con la cabeza? No, pues también la vendo. Y de allí surgió un nuevo producto que se convirtió, de hecho, en un punto importante para la subsistencia y la sobrevivencia de la sociedad del momento. Así como algún día alguien se inventó, digo, no, ¿por qué tener que clavar un palo para que la gente mire la sombra del reloj? ¿Por qué más bien no nos inventamos algo que la gente pueda llevar en su muñeca y que sin necesidad de estar mirando hacia arriba, sin necesidad de estar afectando su salud visual al mirar el sol o al mirar la sombra de un palo, sino que pueda mirar, que tan solo con mirar su muñeca pueda estar enterado de cómo va el ritmo del día? Son productos que han surgido, que quizás en algún momento determinado de la historia nadie los consideró importantes, pero que hoy son vitales en medio de la sociedad. Hace muchísimo tiempo nadie consideraba importante de pronto el celular. No, si yo necesito hablar con alguien, mando un mensajero, o si necesito hablar con alguien, mando una señal de humo. Y llegar a pensar que hoy nosotros tenemos un elemento como estos que tienen un uso importante, se le ocurrió en la cabeza a alguien que dijo, quizás hoy no estamos usando algo, pero para mañana puede ser una gran necesidad, puede convertirse en un producto de primera necesidad y de vital importancia, de modo tal que ese producto se convierta en uno de los más consumidos en algún momento determinado. Nada de lo que hoy tenemos era importante en algún tiempo atrás. Nada. Aquello, de hecho, las grandes culturas indígenas, aquellos grandes, las primeras civilizaciones, lejos de utilizar calzado, pero hoy tú puedes salir a la calle y es poco al que tú te encuentras descalzo. Quizás nadie se imaginó en medio de la sociedad en que vivía que era necesario utilizar calzado. Pero lo tuvieron que usar. ¿Por qué? Porque se convirtió en una necesidad. Así como en los tiempos de Samaria, las cabezas de asno que nadie se comía, se convirtieron en un producto más. Aquí está el primer principio. Es que si tú quieres emprender, debes de alguna manera, y si me está escuchando alguien que de pronto no tiene
no sé, que de pronto no consideras importante la presencia de Dios en la vida, yo quiero decirte qué bueno podría ser que pudiéramos de alguna manera tener una relación tan profunda con Dios, que Dios pueda colocar en nuestra mente ese tipo de cosas que quizás para nosotros hoy no son tan útiles, pero que mañana se puedan convertir en una necesidad. ¿Sabes? Es importante porque Dios es realmente quien conoce el futuro. Realmente Dios es quien conoce qué es lo que está por venir. Y cuando hablamos de ello, quiero decirte, amada iglesia, sin temor a equivocarme, quiero decirte algo. Y es que lo que hoy tú para ti y para mí no es una necesidad, puede ser una profunda necesidad en el mañana que pueda generar una gran cantidad de ingresos y que pueda generar una gran cantidad de utilidades y de ganancias en medio de lo que vivimos. La situación es en encontrar el punto exacto en qué de lo que hoy se está utilizando, mañana no se va a utilizar. Mañana, que hoy lo que no se está utilizando, mañana se va a utilizar. Necesitamos estar metidos dentro de la dinámica del cambio de la sociedad, estar metidos dentro de la dinámica del cambio del mundo. Porque un día alguien se va a cansar del celular. Y solo aquellos que estén visionando, que estén viendo mucho más allá, diciendo, bueno, hoy el celular es vital, pero en 20 años quizás ya no se esté utilizando. Quizás ya dentro de 20 años ya no se use el celular, sino se utilice otra cosa. Aquellos que empiezan a visionar, aquellos que empiezan a ver qué es lo que hoy no se está usando, pero mañana puede ser una primera necesidad, esos son los emprendedores que Dios quiere levantar para poder sacar y bendecir a la sociedad en el futuro. No sé si me estoy haciendo entender con esto. La sociedad nunca veía que un asno podía ser alimento, pero en su momento de crisis, ellos dijeron, no, pues vendamos el asno. Llegó a tal punto la crisis que se estaban comiendo los hijos, hasta que alguien llegó y se le ocurrió, dijo, no nos comamos los hijos, comámonos el asno y vendamos la cabeza. Y de hecho fue un producto que se convirtió en primera necesidad, y no solo eso, sino que fue un producto que como era uno de los únicos que existían, aquella persona le podía colocar el precio que quería. ¿Recuerdan de pronto aquellos que son de unos añitos atrás cuánto valía un celular hace 20 años? Hace 20 años los primeros celulares llegaron a tener un costo de casi 1 millón de pesos o 2 millones de pesos. Hace 20 años un celular de 1 millón de pesos. ¿Te imaginas cuántos recursos pudo obtener aquellos que fueron pioneros en esa creación? Pues imagínate cuántos recursos pudo llegar a tener ese que fue pionero en vender la cabeza del asno. Lo mismo sucede hoy. El mundo está lleno de productos, el mundo está lleno de soluciones, el mundo está lleno de una gran cantidad de artículos, pero sabes, muchos venden eso. El secreto está como emprendedores que por medio de la búsqueda de Dios, Dios nos pueda mostrar qué es lo que hoy no se está necesitando, pero que puede ser algo de vital importancia para mañana. Y sobre eso empezar. Ahora, quiero decirte, te mencioné el caso del reloj, el caso del celular, pero hay muchos más. Hay muchos casos más. ¿Quién se iba a imaginar hace unos años que vender por internet era útil? ¿Quién se iba a imaginar hoy, la sociedad en la que estamos viviendo, el comprar por internet para muchos es vital? Para muchas empresas poder tener comercio por medio del internet es vital. Pero hace muchísimos años el pensar vender por medio de un dispositivo móvil, por medio de un teléfono, era una locura. Hoy la gente no puede salir a vender, hoy la gente no puede ir a comprar. El poder tener comercio por medio del internet es una gran solución para la sociedad de hoy. Entonces, aquí dentro de querido emprendedor, busca mucho la presencia de Dios para que Dios te muestre cuál va a ser el producto que hoy no se está viendo como necesidad, pero que puede ser una necesidad para el mundo del mañana. Ya tienes una opción de negocio, Dios estará empezando a mostrar, uy sí, esto no lo vemos, pero como van las cosas, mañana lo vamos a utilizar. Dios te quiere que vayas pensando en eso, porque ese puede ser la cabeza de asno que más adelante tú puedas vender en un precio que quizás nunca te imaginas de vender y que te va a generar recursos. Lo segundo y último para aplicar en estos últimos 30 minutos es decirte, amada iglesia, que en aquellos tiempos de crisis hubo algo. Lo primero en lo que tenemos que cuidarnos como emprendedores, lo primero que podemos aprovechar como emprendedores es eso.
Podemos llegar a crear algo que quizás hoy no se use, pero que mañana se convierta en una necesidad prioritaria o primordial para la sociedad, y que eso nos genere una gran cantidad de recursos. Sabes que tarde que temprano la gente no va a usar corbata. Algún día llegará el tiempo donde la corbata sea un producto que nadie use. Probablemente. Pero aquel que es visionario, aquel que es emprendedor, sabe que algún día esto no se va a usar. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a reemplazar la corbata? Aquel que ya está pensando en qué producto ofrecer en lugar de una corbata, va a generar una gran cantidad de utilidades el día que ya no utilicemos corbata y él ya tenga pensado o diseñado el producto para ofrecer como reemplazo de lo que hoy vemos quizás como una necesidad. No sé si me estoy haciendo entender. Ahora, lo primero que puede la crisis enseñarnos y que podemos aprovechar como emprendedores es eso, la capacidad de poder visionar esta crisis hasta dónde nos va a llevar y qué va a necesitar esta sociedad si continúa en la crisis que está. ¿Qué va a poder necesitar la sociedad? ¿Qué se va a convertir en vital en medio de la sociedad a través de la crisis que estamos viviendo? Y convertir eso en un producto y un servicio que más adelante sea vital para el mundo de hoy. Ahora, aquí viene el segundo punto, de lo que debemos cuidarnos. Ya te dije el primero, de lo que debemos aprovechar en una crisis, pero de lo que debemos cuidarnos como emprendedores en una crisis. Y es de confundir la palabra caro y costoso. Por eso el tema del devocional, de este devocional de emprendedores, tiene que ver con diferenciar, por eso se llama caro o sello. No es cara o sello, caro o sello. Porque hay algo importante que debemos conocer. Y es que el comercio tiene dos caras, o la moneda tradicional tiene dos lados, un lado que es la cara de la moneda y la otra que es el sello de la moneda. Dentro de la vida de emprendimiento, dentro de la vida de administración, también hay dos caras. Está la cara del costo y está la cara de la pérdida. Está la cara del costo de lo que valen las cosas y está la cara de lo que yo pierdo cuando compro las cosas. Vuelvo y repito, dentro del sentir del emprendedor y dentro del sentir del comercio están esas dos opciones. Así como la moneda que tú y yo conocemos tiene dos caras, la vida empresarial, la vida económica también tiene dos caras. La primera es la cara de lo que vale realmente las cosas. Y la otra está la cara de lo que no valen las cosas, pero que yo pago por adquirirlas. Aquí vienen y nos surgen dos palabras que parecieran similares, que a veces confundimos y que es necesario que tú y yo tengamos claridad a la hora de poder invertir nuestros recursos. Hablábamos hace 8 días en nuestro devocional de la importancia de ser buenos administradores. ¿Se acuerdan de la necesidad de invertir y gastar? Pues hoy viene algo bien importante, la necesidad de saber diferenciar entre caro y costoso. La importancia de saber diferenciar entre caro y costoso. Esas son las dos caras del emprendimiento. Tú puedes adquirir cosas caras o puedes adquirir cosas costosas, que no necesariamente es lo mismo. Como emprendedores, escúchame esto, yo sé que te voy a decir, es preferible que compres algo costoso. Y muchos me van a decir, pero ¿por qué no comprar algo económico? ¿O por qué no comprar algo barato? Porque cuando yo hablo de costoso, no estoy hablando de algo que tenga precisamente un alto valor o de algo que gaste una gran cantidad de recursos. Cuando hablamos de caro y costoso, estamos hablando de lo que realmente valen las cosas. Aquí en las palabras que acabamos de estudiar, lo que acabamos de hablar de Segunda de Reyes, encontramos que una cabeza de asno y un cap de estiércol de paloma. Quiero volverme un tanto a lo que hablábamos hace un rato, a tal punto que el estiércol de paloma, algunos estudiosos creen y pueden pensar que era utilizado como alimento, que era tal la crisis que se comían el estiércol de la paloma. Otros estudiosos han acertado diciendo que en la cabeza de asno era tan difícil de cocinar y el asno era unas carnes tan duras de cocinar que necesitaban un gran tiempo de cocción,
Por tanto, necesitaban un combustible natural, ¿sí? Un combustible natural con el que pudieran cocinar y preparar los alimentos y generar calor en aquellos tiempos. Y utilizaron el estiércol, dejaron de utilizar el estiércol como abono, como fertilizante para los cultivos, y lo empezaron a utilizar como combustible. Dejaban que el estiércol se secara, dejaban que el estiércol de paloma se secara y lo utilizaban como combustible. Generaron un producto más en medio de una necesidad, pero otros han atendido a decir que se lo comían literalmente, que era el estiércol, lo utilizaban como alimento. Era tal la crisis que si eran capaces de comerse en un hijo, pues ¿por qué no se iban a comer el estiércol de paloma? Pero el asunto aquí no es volver al tema anterior. El asunto aquí es que se le empezó a dar un valor tanto a la cabeza de asno como al estiércol. Un valor que cualquiera de nosotros pagaría en condiciones normales de raciocinio. Aquí la Escritura nos está mostrando, amada iglesia, y escúchame esto, porque la Escritura nos está mostrando que fue tal el punto de desesperación de la sociedad que la gente pagaba lo que fuera por tener alimento, que la gente podía gastarse todo el recurso que pudiera, y eso le sirvió de herramienta para que aquellos que de pronto fueron estratégicos en el negocio sacaran una gran utilidad en medio de la necesidad. Ahora, así como te digo que tú en medio de una crisis puedes establecer y ampliar tu negocio como emprendedor, también en medio de la crisis tú y yo nos podemos dejar llevar de la necesidad y ser víctimas del acaparamiento y del abuso del comercio de hoy. Tengamos cuidado, queridos hermanos, amigos que me oyen, porque en medio de la sociedad que vivimos podemos caer en gravísimos errores administrativos de nuestras finanzas. Y ahí es donde yo quiero hoy que tú y yo atendamos a esa diferencia entre caro y costoso. ¿Por qué? Porque una cabeza de asno llegó a valer, según nuestros tiempos, según algunos estudiosos de la palabra, pero también algunos estudiosos de la economía, actualmente, si hoy estuvieran vendiendo en ese valor, hoy una cabeza de asno podría superar, superior a 2 millones de pesos. Ahora, ¿quién pagaría? A la gente le duele pagar 40,000 pesos por una gallina, a la gente le duele pagar 8,000 pesos por una libra de carne, a la gente le duele pagar 4,000 pesos por un plato de lechona. Ya sé que se antojaron, pero ¿será que no te dolería pagar 2 millones de pesos por la cabeza de un asno? Algo que en su tiempo era considerado inmundo, algo que en su tiempo nadie se comía, pero por necesidad les tocó. Entonces, mira hasta qué punto la crisis llevó a que la gente invirtiera la gran cantidad de sus recursos en algo que literalmente no tenía ese valor. Ahora, tú y yo sabemos que una cabeza, con eso dirán aquellos que saben de ganado, con 2 millones me compro 2 burros y no una cabeza. Pero escúchame esto. La crisis llevó a que la gente se desesperara tanto, a que gastara sus recursos en algo que literalmente, y pagara por ese algo un precio que realmente no valía. Allí es donde yo quiero marcar esas dos diferencias, porque la diferencia entre caro y costoso no está solamente en el precio que tienen las cosas, sino en lo que significan realmente las cosas acorde al precio de que me las están ofreciendo. Cualquiera de nosotros es amigo de la economía, cualquiera de nosotros es amigo de comprar económico, de comprar barato, a tal punto que en algún momento alguien sacó una frase que lo barato salía caro. Que lo barato puede salir caro, pero aquí quiero decirte, a la hora de invertir nuestros recursos, a la hora de utilizar nuestras finanzas, a la hora de emprender, es preferible que inviertas en algo costoso y no en algo caro. ¿Cómo así? Pensé que me iba a decir que comprara lo barato. Sí, pero a veces comprar lo barato te va a salir caro. O a veces comprar económico no te va a salir caro. Porque cuando hablamos de económico nosotros tenemos el signo pesos en la cabeza, tenemos el signo pesos en nuestros ojos. Y cuando creemos que nos están ofreciendo algo y para nuestra mentalidad creemos que es poco dinero, creemos que es barato o creemos que es económico. Pero cuando vamos a la realidad de las cosas, probablemente aunque nos haya costado un precio corto, no, realmente nos salió caro. Ya te voy a dar algunos ejemplos para que podamos comprender más allá de esta verdad. Entonces la gente compró una cabeza de asno por 2 millones de pesos y le estamos dando un valor a tiempo real de hoy. 2 millones de pesos, ¿no considerarías tú que eso es mucha plata para una cabeza de asno?
Pero por medio de la necesidad del tiempo, por medio de la necesidad de la época, la gente prefirió pagar 2 millones de pesos. Bueno, en su momento eran 80 piezas de plata, pero 2 millones de pesos hoy por una cabeza de asno. No sé si ustedes recuerdan cuánto pudo llegar a costar una cubeta de huevos en los tiempos de la cuarentena. ¿Cuánto llegaste a pagar por una cubeta de huevos en la cuarentena? Yo llegué a ver en almacenes donde una cubeta de huevos podía valer 20,000 pesos. ¿A cómo estaba saliendo la unidad del huevo? A 600 pesos un huevo. Ahora, ¿cuánto está valiendo hoy que la crisis ha mejorado? Hoy que las circunstancias han cambiado, hoy que la economía está un poco más a flote, ¿cuánto está valiendo una cubeta de huevos? Ya vemos cubetas de huevo en 6,000, 7,000, 8,000. El asunto no es cuánto está valiendo un huevo. El asunto es realmente si lo que el huevo es representa el valor que yo estoy pagando por ese huevo. Cuando somos emprendedores hay algo que debemos tener sumo cuidado, amada iglesia. Y es que debemos aprender a pagar el precio que realmente valen las cosas. Ahí es donde está la diferencia entre caro y costoso. Por eso una de las recomendaciones que tenemos como emprendedores es que nunca compremos cosas que nos salgan caras. Pero no necesariamente tienen que ser baratas. Escúchame esto, cuando decimos que no hay que comprar cosas caras, no necesariamente estamos diciendo que compres las cosas más baratas. No, porque al comprar lo más barato probablemente terminas pagando lo más caro. Cuando hablamos de emprendimiento, es necesario que cualquier cosa en la que tú utilices, perdóname, me enredo en la lengua, cualquier cosa que tú utilices, escúchame esto, cualquier cosa que tú utilices para la inversión de tus recursos, garantízate que sea costoso. Y ojo, aquí también estoy hablando de algo, porque el hecho de que sea costoso no quiere decir que tenga un alto precio. Cuando hablo de costoso es que aquellas cosas realmente valgan la pena. Te voy a colocar un ejemplo, me disculpan aquellos si de pronto tienen un vehículo de esas características, no es mi intención hablar mal del vehículo ni menospreciar, no, Dios me guarde, solo quiero traer a colación un ejemplo. Si tú dices, me voy a comprar en estos momentos un Fiat 157 o 147, modelo 60, estamos hablando que ya han pasado 60 años desde que ese carro se estrenó. Estamos hablando de un ejemplo. Si tú dices, voy a comprarme un vehículo, un modelo 60 y me vale 1,000,000 de pesos, cualquiera pensaría, no, qué negociazo. Eso está barato. ¿Cuánto vale? Pues 1,000,000 de pesos un carro, eso es barato. Pero realmente no es barato, realmente es caro. Porque ese 1,000,000 de pesos te está representando algo que tú no estás viendo. Tú estás comprando un vehículo en 1,000,000 de pesos y eso a cualquiera les abriría los ojos, diríamos, wow, qué regalo. Pero resulta que un vehículo en esas características, con 60 años de uso, quizás con repuestos que ya no se consiguen, quizás con un mantenimiento que hoy quizás ha cambiado la tecnología automotriz y quizás hoy arreglar un carro de esa tecnología ya es más complejo, que no los mecánicos tradicionales ya acostumbran a manejar ese tipo de carros. Podría terminarte siendo mucho más caro el sostener y el mantener un vehículo, aunque te haya valido 1,000,000 de pesos y tú digas qué regalazo, te puede salir más caro el sostener y el mantener ese vehículo. Solo quiero decirte un pequeño ejemplo. ¿Cuánto puede valer un seguro para un vehículo que tiene 60 años de uso y que hoy la gran mayoría de gente no podría usar? Que la gran mayoría de gente no sabría cómo hacer mantenimiento. Donde ni siquiera consigue repuestos ya a estos tiempos. Escúchame esto, porque tener un carro de esos, 1,000,000 de pesos, quizás a ti te dices, wow, eso es barato, es un regalo, pero realmente te puede salir caro. Porque el solo SOAT te puede valer más de lo que realmente vale el SOAT, el seguro obligatorio para accidentes de tránsito, te puede valer mucho más alto de un vehículo último modelo hoy. Y me preguntarás por qué. Porque el riesgo es mayor, porque la probabilidad de que ese vehículo con tantos años de uso se accidente con más...
que ese vehículo falle en cualquier momento, la probabilidad es mayor, por tanto el seguro puede ser más costoso, aunque el impuesto quizás sea barato, pero puede ser más costoso, escúchame, puede valer más el mantenimiento, puede valer más los repuestos, pueden valer más los seguros, puede valer más. Tú compras un vehículo en $1.000.000, pero después se puede convertir en un dolor económico para tu vida, que a la larga tú vas a decir, ¿qué cosa si me salió caro? Pero ¿qué si compró por $1.000.000? Eso no es caro, es un regalo. No, realmente te salió caro. Ahora, si tú te compras un vehículo en $100.000.000, obviamente si tienes el dinero, cualquiera diría, un carro en $100.000.000, uy, si eso es mucha plata, yo no le botaría todo eso a un carro. Yo no le botaría toda esa plata a un carro. Pero escúchame, es un vehículo del que tienes un altísimo nivel de posibilidades de estar seguro en el momento de un accidente. Que los niveles de probabilidad de accidentalidad son mínimos, que de hecho si el vehículo colisiona, si el vehículo choca, si el vehículo tiene algún problema, todos aquellos pasajeros que están en su interior van a salir ilesos, porque las condiciones de seguridad del vehículo permiten tener esa tranquilidad y esa confianza. Que de hecho vas a encontrar los repuestos a mano, que hoy la tecnología de punta está para atender vehículos de esos, que no vas a luchar con conseguir un repuesto, que no vas a tener que pagar un alto precio porque el mecánico sabe cómo llegar a él, porque no tiene que porque la tecnología de hoy permite poder llegar. Realmente, aunque te haya valido $100.000.000, quizás para muchos es mucha plata, pero para ti resultaría algo costoso. No estoy diciendo que sea algo barato, no estoy diciendo de algo que no vale, que no cueste, vale mucho, pero realmente es costoso. Entonces, ¿dónde parte, amada iglesia y amigo que me oyes? La diferencia, querido emprendedor. Acostúmbrate a comprar algo que es preferible que te salga costoso a que te salga caro. Y una de las cosas, porque cuando vamos a emprender negocio, cuando vamos a abrir negocio, no, compremos esta vitrinita, pero ¿cuánto te vale la vitrinita? Ahora ¿cuánto te vale cambiarle el vidrio? Ahora ¿cuánto te vale pintarla? Ahora ¿cuánto te vale echarle el aceite para que las ruedas anden? Ahora ¿cuánto te vale que no se te oxide? Ahora ¿cuánto te vale ponerla a punto? ¿No crees que saldría mucho más económico hacer una inversión un poco más alta de dinero, pero comprarte una vitrina nueva? O comprarte, claro, entonces ahí es donde tú tienes que sopesar realmente cuánto te pueden valer las cosas. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, comprar un vehículo de $100.000.000, pero donde estás seguro que te lo van a chocar y no se va a dañar con facilidad, que no te van a estar molestando y parando y sacando comparendos porque creen que el vehículo está en malas condiciones mecánicas, que el vehículo va a correr menos riesgo porque es de alta tecnología, menos riesgo de ir a unos patios, menos riesgo de salir, de infringir una norma de seguridad vial, con el menos riesgo de un accidente, con mayor eficacia en su combustible, con mayor eficacia y algo que tú puedas vender, que si tú vendes un vehículo de ese nivel, hoy encontrarás un cliente, pero no todos te van a volver a comprar un vehículo en el millón que tú invertiste. Entonces, realmente, como emprendedores necesitamos aprender a diferenciar entre caro y costoso. Ese es el sello, caro o sello. Y Dios hoy te dice, querido emprendedor, tú eres de los que quiere emprender, ¿a qué costo? ¿Caro o sello? Porque tú puedes hoy invertir mucho dinero comprando varias cosas para tu negocio, cosas que tú consideras baratas, cosas que tú necesitas, dices eso es económico, eso es un regalo, pero a la hora de vender tu negocio, si aquí a mañana se te da la necesidad o quieres vender tu negocio, la gente estaría dispuesta a pagar todo lo que tú has invertido en eso. O la gente dice, no, yo quiero ya pagar todo eso. A mí qué me importa que usted le haya metido rines de lujo a ese vehículo modelo 60 o que usted le haya metido cojinería en cuero. No, yo le doy a usted $300.000 porque eso vale para mí esas latas. ¿No crees que habrás perdido dinero y que realmente te salió costoso? Entonces lo mismo sucede para montar un negocio, para montar una empresa, para montar un restaurante, para montar un almacén. A veces es preferible que inviertas en unas muy buenas sillas para atender los clientes y no que compres una silla que salga barata, pero que se partió, la persona se cayó de la silla, se lastimó una pierna y después demandó tu restaurante porque se accidentó en tu restaurante. ¿No crees que te va a salir más económico de pronto comprar una buena silla que brinde seguridad a los clientes?
No, es que este sartén es baratico, uy, lo conseguí barato. Sí, genial, pero ¿cuántos huevos se te van a pegar ahí y vas a desperdiciar que no vas a poder entregarle al cliente? Porque el cliente te va a decir, ay, no, a mí no me gusta el huevo reventado, el huevo se pegó al sartén. ¿No crees que valdría mejor la pena comprarte un sartencito antiadherente, de esos que no se pegan las cosas, de esos que realmente aguantan? Que sabes con certeza que el huevo no se te va a pegar. Sí, te valió mucho más, quizás te valió un tanto más de dinero, pero no vas a tener un reclamo de un cliente, no vas a tener la devolución de un producto, no vas a perder huevos cuando los estés fritando porque no se te van a pegar. ¿No crees que es mucho más rentable comprar algo que aunque nos salga costoso, a la larga y a través del tiempo nos genere un mayor beneficio? Entonces, haz un balance, querido emprendedor. Tú lo que estás comprando, ¿lo estás comprando caro o lo estás comprando costoso? Porque si lo que tú estás invirtiendo, así sea en mano de obra, escúchame esto, en mano de obra, porque hay gente que puede cobrar muy barato. No, tranquilo, deme trabajo, no se preocupe, yo a usted le pinto esa casa por 10,000 pesos y usted dice, ¡guau, qué regalo! Pero esa persona por 10,000 pesos va a venir a la hora que quiere, te va a pintar como se le antoje, te va a malgastar la pintura, porque como le estás pagando poco, le puedes exigir poco. Entonces pagaste 10,000 pesos, pero te tuvo en pintura 10 años, 2 años, 2 meses, se gastó pintando una pared que otro, que si le hubieras pagado bien unos 30,000 pesos o 40,000 pesos, te lo hubiera pintado en un día, te hubiera ahorrado pintura y no te hubiera hecho desperdiciar dinero. Para contratar un empleado, ay no, ¿usted cuánto cobra? No, es que yo no le voy a pagar más de 600,000 pesos, más de 700, se le mide. Mucha gente por necesidad va a hacer como lo que vimos en la palabra, por necesidad se van a comer un estiércol de paloma. Por necesidad se van a comprar una cabeza de asno. Pero sabes que puede salir caro. Puede salir caro. No, yo le pago 6 millones, entonces yo prefiero pagarle a un empleado. Es preferible pagarle a un empleado que me cobre un tantico más, pero que sea alguien al que yo le pueda exigir, le pueda pedir resultados y le pueda de alguna manera sacar un mayor beneficio y un mayor provecho. Porque ¿de qué me sirve pagarle a alguien? Escúchame esto. 10,000 pesos por creer que es un negociazo, no, 10,000 pesos porque me arreglaron la casa. No, 10,000 pesos por lavarme la ropa, pero resulta que esa señora que me cobró 10,000 pesos por lavar la ropa, se gastó 2 tarros de detergente. Como a ella no le duele, ella puede decir, pues lo que no me gastó a mí, que por lo menos se lo gasté en detergente. Entonces te salió más caro que pagarle a alguien 20 o 30,000 pesos y que te ayude a economizar y que realmente te deje las cosas bien hechas. Este es un tema bien importante. Como emprendedores necesitamos aprender a diferenciar allí la raíz entre caro y costoso. Y muchos de nosotros, por medio de una necesidad, pagamos caro, carísimo, un estiércol de paloma en 134,000 pesos si fuera el tiempo de hoy. Escúchame, menos de media libra de estiércol de paloma por 134,000 pesos. Pero la gente por necesidad lo pagaba. Pero lo que no se estaban dando cuenta es que estaban comprando muy caro. Porque no es que tuviera un alto precio solamente, sino que no los valía. Entonces la diferencia entre caro y costoso está en que si lo que tú estás comprando crees que vale la pena, crees que ese es el precio que vale la pena, págalo sin dolor, págalo sin miedo. Obviamente está si lo puedes pagar. Si lo puedes pagar, págalo. Yo puedo comprarle unas llantas al vehículo que me valen 250,000 pesos. 250,000 pesos unas llantas, ¡qué robo! No, pero son llantas que me van a durar 5 años. Pues yo puedo comprar llantas en 30,000 pesos, pero me pueden durar 8 días. Entonces cada 8 días comprando 30,000 pesos, a menos de vuelta de 6 meses ya me gasté los más de 300,000 pesos, con lo que ya me hubiera comprado una llanta que me va a durar 5 años. Que tiene garantía, que si algo falla me funciona, me sirve. Ahí es donde está la diferencia, querido emprendedor. Es preferible que le compres a tus hijos, si puedes hacer el esfuerzo, comprarle unos tenis de 100,000 pesos, de 150,000 pesos.
Pero nada más que toca comprarle estos de 20.000, que se aguante, que los 20.000 pesos salió al primer aguacero y se les despegó la suela y te vale 10.000 pesos y después a los 8 días ya se dañó ya se le salió el cartón y ya perdió la plantilla. Cuando menos pienses, le invertiste como 40.000 pesos mandándolos a arreglar, ya van 70 y a los 6 meses tienes que volver y comprar otros. A la vuelta de un año ya gastaste los 150.000 pesos en algo que no te va a durar, mientras que si inviertes algo en que quizás tenga un poquito más de valor, pero que realmente valga la pena, que sepas que vale la pena, créeme que como emprendedor le vas a dar mejor uso a los recursos. Amada iglesia, terminamos hasta hoy. Quiero darle las gracias por haber estado allí, por estar allí conectados. Gracias por estar en este tiempo de emprendimiento. Vamos a orar y quiero dejarte con este hermoso video de emprendimiento para que lo disfrutes y para que puedas sacarle provecho a lo que hoy Dios te está enseñando para que tengas una vida financiera y puedas emprender negocio con éxito. Si ves que todos los secretos que a veces los hombres usamos están aquí en la palabra de Dios. Aquí en la palabra de Dios encontramos secretos de bendición. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser buenos administradores de los recursos. Ayúdanos a ser visionarios, a abrir nuestros ojos y mirar qué es lo que puede necesitar la sociedad en los tiempos de hoy. Ayúdanos, Señor, para ser gente emprendedora, para ser gente que traiga solución y oportunidad. Te damos muchas gracias, Señor, y te bendecimos. Y por favor, guárdanos de gastar malos recursos. Ayúdanos a invertir bien, a invertir los recursos en cosas que, aunque a veces nos valgan un poquito más, realmente sean útiles y beneficiosas para nuestra vida. Te damos muchas gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Iglesia, que Dios te bendiga y te guarde. Gracias por estar en este tiempo para emprendimiento. Que Dios te siga abriendo puertas, que Dios te muestre la estrategia de negocio, qué es lo que debes abrir. Y amado empresario y negociante que me oyes, gracias por estar conectado y también decirte, es bueno que vayas visionando. Escúchame esto, es bueno que vayas visionando en lo que realmente hoy quizás no se necesite, pero que mañana pueda ser una gran necesidad. Estarás abriendo brecha y podrás estar teniendo unos recursos que quizás, si eres el pionero en eso, podrás aumentar mucho las utilidades de tu compañía, podrás aumentar las utilidades de tu empresa y los beneficios para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga y te guarde y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Buenas noches, querida familia de Colombia. Mi nombre es Eduardo, me presento, Eduardo Saranzi, del lindo Ecuador, de la parte de la sierra. Y hoy agradezco a Dios por esta invitación que me ha hecho el pastor y mi gran amigo Wilson Forero de Colombia. Quiero mandar un gran saludo a la iglesia Camino de Vida Cruzada Cristiana de Ciudad Latina, Soacha. Agradecido con Dios por esta oportunidad de poderles comentar este testimonio de vida que queremos y deseamos que sea de mucha bendición para todos ustedes. Un fuerte abrazo y quisiera comentarles lo que Dios ha hecho, las maravillas que Dios ha hecho conmigo, con mi familia, desde el momento que decidimos creerle a Dios, desde el momento que decidimos cambiar de chip, desde el momento en que entendimos que la palabra de Dios cambia vidas, que la palabra de Dios nos da poder para accionar, que la palabra de Dios nos da poder para declarar y que las cosas sean hechas cuando creemos, cuando se conecta el Espíritu de Dios con la palabra y la palabra entra a tu vida y tú la pones en práctica. Nosotros vamos a ver lo que son milagros. ¿Por qué? ¿Por qué, familia? Porque ese mismo Jesucristo que hizo milagros, como vemos en los evangelios, ese mismo Jesucristo que bendijo, que levantó muertos, que sanó enfermos, ese mismo Cristo fue quien a mí me levantó y hoy me ha puesto donde yo estoy. Hace muchos años atrás sucedió algo muy terrible en mi vida, que marcó mi vida en todas las áreas: financiera, sentimental, familiar.
Y eso causó que yo saliera de Colombia, pero por una palabra de Dios. Génesis 12:12. Le animo para que usted lea. Voy a relatarle un poquito de esa palabra. Le dijo Dios a Abraham: vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré, y ahí haré de ti una nación grande y te bendeciré. Dios me dio esa palabra a mí, pero en mí estaba obedecer o quedarme en casa. Pero la razón que me hizo obedecer a Dios era fuerte. Mi deseo de levantarme era fuerte. Había quebrado financieramente, había quebrado en todas las áreas. Como de pronto a usted le está pasando, o le va a pasar, o no sé qué, o de pronto ha escuchado de alguien. Eso me motivó a creerle al Señor. Yo también era, como usted, un asistente todos los domingos a la iglesia. Me consideraba un hijo de Dios porque iba todos los domingos a la iglesia, porque abría mi Biblia y lo leía en un domingo, y porque adoraba a Dios todos los domingos. Y cuando llegaba a casa archivaba mi Biblia y solo me acordaba a Dios para darle gracias por la comida. Eso era todo. Eso era mi vida religiosa. Pero en el momento que Dios me empieza a llevarme a otro país, me empieza a moverme fuera de mi casa, de mi familia, de mi cultura, de todo lo que eran mis costumbres, era un reto muy fuerte, y empezamos a conocerle a Dios. El Dios que empezamos a conocer se hizo vivo, porque la palabra dice es viva y eficaz. Las promesas empezaron a hacerse realidad. No era nada fácil. No era fácil. ¿Y quién ha dicho que la vida del cristiano es fácil? Dios no prometió una vida espiritual fácil. Él dijo: estaré contigo en todo momento. Y debes creer. Eso dijo la palabra. La palabra dice: para el que cree todo es posible. Aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Y eso era en lo que Dios estaba formándome. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar. A cambiarnos nuestra mente, a cambiar nuestro corazón, a que nosotros visualicemos como Dios, que miremos las cosas con los ojos de Dios. Y en ese momento Dios me lleva a otra cultura, a otro país, a otra forma de pensamiento en otro país. Llego a Colombia y empecé a buscar a Dios en medio de mi crisis, en medio de donde estaba destruido, de mi escasez financiera. Pero lo bonito de Dios era que empezaba a utilizar personas para hablarme de Dios más fuerte, para confirmar que Dios estaba conmigo en ese lugar, aunque me sentía solo. Muchas veces Dios va a tener que llevarte a ti al desierto. ¿Para qué? Para trabajar contigo. Muchas veces Dios tiene que llevarte a ti al desierto. ¿Para qué? Para mostrarte su poder y su gloria. Porque si no has visto hasta ahora a ese Dios a quien estás orando, a quien estás adorando, es porque tú no le has hecho real en tu vida, porque aún no lo conoces al Dios de la Biblia. Tú solamente, como dice, de oídas nomás le has escuchado, más no le has visto a Él realmente en tu vida accionar. Espero que esto, lo que te estoy contando, impacte tu vida y te puedas sacudir y levantarte, porque Dios te quiere subir a otro nivel. En medio de la crisis que vivía, Dios me llevó a una iglesia donde empecé a escuchar la voz de Dios, donde Dios me empezó a sanar, donde Dios me empezó a restaurar. Poco a poco íbamos en el proceso, pasaron los meses, pasaron los años, y en esa iglesia conocimos ahora a mi gran amigo y pastor Wilson Forero y a su familia. Empezamos, todavía no mejoraba, pero llegó un momento donde Dios me estaba retando a que le siguiera creyendo, porque familia, les comento, no tenía que comer, no tenía dinero para pagar una renta, no tenía dinero para comprar alimentos, y eso muchas veces sí me hacía pelear con Dios. Yo peleaba con Dios fuertemente. Le decía a Dios: no te voy a servir. A veces tenemos que ser atrevidos con Dios, pero en el sentido que les hablo de ser atrevidos es que nos arriesguemos a hablar con Dios. La Biblia dice: traer al Señor los diezmos y las ofrendas. Y probadme en esto, dice la palabra. En esa parte yo le decía: Señor, yo estoy llevando, así sea 1,000 pesos, 500 pesos, 2,000 pesitos. Llevaba al Señor en diezmo, en ofrenda. Y cuando llegaba después de la iglesia a mi habitación, a mi cueva, no había familia, no había comida, no había nada, había solamente soledad, había escasez. Pero le seguía creyendo a Dios. Y llegó un momento donde Dios hablaba a mi corazón, en el momento de búsqueda. Yo creo que en ese entonces empecé a creer a Dios y en su palabra, porque Dios empezó a utilizar hermanos de esa congregación que no sabían casi mucho de mi problema financiero. Empezaban a invitarme a comer. Así como a Elías Dios le enviaba cuervos para que le dé comida, así mismo Dios utilizaba personas que me invitaban a cenar, a almorzar, o me daban un poco de comida, vecinos.
Sí, algo bien trágico, pero Dios empezó a enseñarme la fe. Y llegó un momento de mi vida donde yo más le servía a Dios, donde empezamos a multiplicar un grupo familiar, donde empezamos a servir como liderazgo, pero servíamos, pero no veíamos lo que queríamos, el fruto de nuestra fe en Dios, no veíamos. Pero Dios seguía siendo fiel, no escuchábamos la voz de Dios, no veíamos la manifestación de Dios como queríamos por completo, en una atmósfera fuerte. Pero ¿qué pasaba? Dios ahí iba inyectándome fe, madurando mi fe, fortaleciéndome, y empezaba a decirme: mira con ojos de la fe, declara la palabra, porque tu lengua tiene poder, mi palabra tiene poder en tu boca, declárala. Y muchas veces nosotros no lo hacemos por temor que diga mi esposa, que diga mi esposo, que diga mi familia, que diga mis vecinos que estoy loco, porque ellos ven mi realidad. Pero Dios no mira tu realidad, la que vives. Dios mira la realidad que Dios ya creó tu propósito. Y eso me estaba enseñando Dios. Eso te quiere enseñar Dios también. Y en ese momento fue donde yo empecé a declarar: Señor, te agradezco, sin tener comida, sin tener esposa, sin tener una familia, lejos de mi tierra. Empecé a declarar: Señor, gracias por mi esposa, gracias por mi familia, gracias, Señor, porque me llevarás como líder a las naciones a predicar tu palabra. Veré tu gloria, veré tu maravilla, estaré en medio de grandes, como dice tu palabra. Señor, declaro que la unción de Jehová está sobre mí. Eso declaraba siempre. Señor, decía: tu palabra llevaré, y sé que el obrero es digno de su salario, Señor. Y empecé a pedir: Señor, esto quiero, esto quiero, esto quiero. Y Dios empezó a ser fiel. Dios empezó a abrir puertas. Dios empezó a abrirme puertas de trabajo. Dios empezó a utilizar personas, ¿para qué? Para que me pagaran por mi trabajo y ganar. Y Dios me enseñó a ser más atrevido. Es lo que Dios quiere enseñarnos, a ser atrevidos, a arriesgarnos a algo. Y en el momento dado empezamos a vivir momentos ya más fuertes, donde Dios nos empezaba a bendecir. Todo con pasos de fe, pasos de fe, pasos de fe. Y en ese momento es donde empezamos a escalar, a subir de nivel, a subir de nivel. Dios nos empezó a bendecir. Yo era músico, pero de esos empíricos. Y aún sin saber muy bien la parte musical, me empezaron a buscar como músico. Yo me arriesgué. Y ahí Dios también me bendijo. De no tener nada, empecé a ganar 300,000 pesos en aquel entonces, 400,000 pesos por día. Por semana más o menos 700,000 pesos, 1,000,000 de pesos por semana. Pero no entendía todavía lo que Dios hacía. Y empezamos en el proceso de Dios, empezamos en los propósitos de Dios. Y Dios tan fiel, empezamos a creerle a Dios, aunque no entiendas cómo Dios te mueva, aunque no entiendas por dónde Dios te lleve, hay que creerle. Así empezó Dios conmigo. Yo no entendía, Dios me quería sacar de un lugar y empezó a moverme a otro lugar. Y Dios nos sacó de Colombia y empezamos nuevamente. Dios me llevó nuevamente a mi país, y de mi país me volvió a llevar a otro país. Y de otro país Dios me empezó a llevar a Asia, y en Asia empezamos a ver la mano de Dios y empezamos a viajar de país en país. Y eso solamente porque le creímos un día a Dios, porque declaramos un día la palabra de fe, porque empezamos a movernos por el poder del Espíritu y la palabra viva y eficaz que se hace real en nuestras vidas. Y hoy por hoy podemos decir, desde la ciudad bonita de Panamá, donde hoy Dios nos ha puesto con propósitos grandes, con propósitos de bendición y con propósitos que su palabra se cumple. Hoy por hoy hemos visto la mano de Dios en todas las áreas. Tengo mi familia, una bonita y una hermosa mujer de Dios colombiana. Tengo a un hijo panameño. Tenemos nuestra familia. Hoy tenemos un negocio donde invertimos. Tenemos activos en el mercado financiero trabajando. Tenemos un gran equipo, una empresa ecuatoriana que ayudamos a muchas personas ahora a generar ingresos en este momento de crisis. Ahora trabajamos juntos, nos aliamos a una empresa ecuatoriana que es fuerte en el mercado, que es legal. ¿Y qué hacemos con esto? Ayudamos a más personas a que generen ingresos. ¿Pero cómo? Porque Dios nos llevó a ese nivel, a que ahora nosotros seamos un canal de bendición, que nosotros seamos una luz de esperanza también a través de la palabra y de la fe y de lo que Dios nos ha dado para poder ayudar en esta pandemia, en esta crisis. Estamos ayudando a gente de Colombia, a gente de Perú, gente de Panamá, gente de Guatemala, gente de Costa Rica, familias que están ganando por día $100, $300. En pesos colombianos, $300 serían más o menos como 1,000,000 de pesos. Buena plata. Y Dios nos ha dado esa oportunidad, buen dinero, porque Dios ha sido fiel.
Y eso hoy lo estamos haciendo por gracia y honra de Dios, por amor de Dios. Y de esa manera, familia, nosotros queremos que con este testimonio usted se sacuda de donde está. No seamos más de esos religiosos. Demos ese paso de fe. Accionemos la fe. Permitamos que ese Dios de la Biblia se haga real en nuestras vidas. Se haga real. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros, si actuamos con fe, Dios se va a manifestar. El Espíritu Santo va a hacer la obra. Pero debemos salir del mundo religioso que vivimos, de ir de domingo en domingo, de estarle reclamando a Dios cuando las cosas no salen como queremos, sino debemos creerle a Dios. Y familia, con todo el respeto y el amor que usted se merece, le digo, créale a Dios, salga de ese círculo vicioso. Yo le voy a decir algo que va a sonar muy duro. Los cristianos son los que menos se arriesgan a hacer negocios. Los cristianos son los más miedosos, que cuando alguien le muestra una oportunidad, dice, no, eso no es para mí. O muchos dicen, no, yo vivo de la fe. O muchos dicen, yo voy a vivir y tengo fe en Dios que Dios me va a bendecir. Por no decir que es vago o perezoso. No se atreve a hacer cosas nuevas. ¿Por qué cree que el impío es más bendecido? El impío es más arriesgado, pone en práctica su fe. Por eso tiene lo que tiene, su familia, sus negocios, sus carros. Porque ellos invierten, porque ellos se arriesgan a nuevos negocios. Pero nosotros los cristianos muchas veces no confiamos ni en Dios. Somos miedosos, nos estancamos porque no tenemos una mente, como la palabra dice, la mente de Cristo. Debemos renovar nuestra mente, familia. Así que con este testimonio, donde hoy Dios nos ha puesto para gloria y honra del Señor y de nuestro amado Espíritu Santo que está con nosotros, que en medio de esta crisis nos ha provisto, estamos sanos, nuestra familia está sana, hemos podido ayudar a nuestros padres y amigos. Hoy podemos decir, familia, que Dios es real, que el Espíritu Santo vino a bendecirnos, a ayudarnos y a enseñarnos a caminar, a que dejemos el miedo y seamos valientes. Porque aún para llegar hasta el cielo, como dice, los valientes arrebataremos el reino de los cielos. Esto no es para los cobardes, esto no es para los incrédulos, esto es para aquellos que creemos en el Señor y amamos al Señor y damos el paso de fe como lo dio Pedro en las aguas. Familia, bendiciones desde Panamá ciudad. Se despide su amigo, su hermano Eduardo Saranzi y su familia, que los quiere mucho y esperamos algún momento volvernos a encontrar en Colombia. Y saludos a mi pastor, mi amigo y a su hermosa familia, Wilson, Jamie y sus hermosos hijos. Bendiciones, un abrazo y un beso. Bendición. Tu presencia, Señor, todo para mí. Fuerte me late el corazón cuando llegas. Eres lo mejor que yo tengo. Alegre con mi voz lo cantaré. Andan diciendo que donde tú llegas la tristeza se va. Mira lo que está sucediendo, es que Él te prospera el alma y todo lo demás. Andan diciendo, andan diciendo, andan diciendo, andan diciendo. En las calles del secreto me encuentro contigo. Allí me pierdo y me olvido. Andan diciendo que donde tú llegas la tristeza se va. Mira lo que está sucediendo, es que Él te prospera el alma y todo lo demás. Afuera. Andan diciendo que donde tú llegas la tristeza se va y no se queda. Mira lo que está sucediendo, es que Él te prospera el alma y todo lo demás. Andan diciendo, andan diciendo, andan diciendo, andan diciendo. Mi gente con la mano